riquezas, objetos de valor, todo era considerado un anatema, maldito. Solo Rahab y su familia se salvaron. Una aclaración que Dios le da al pueblo de Israel es que ellos no iban a conquistar y recibir la tierra prometida por mérito propio, sino porque las naciones de esta tierra estaban corrompidas, eran malvadas. Fíjense que en el momento de la conquista de los hebreos, cada ciudad-estado de Canaán tenía su propio templo dedicado a alguna fuerza de la naturaleza. El nombre de Jericó deriva de la palabra hebrea Yareach, que significa luna. Los habitantes de Jericó adoraban a la luna, es decir, al dios Yareach, y hoy en día Jericó es una ciudad de Palestina. Revisemos unos datos históricos sobre esta ciudad. Durante 400 años fue parte del Imperio Otomano hasta 1917, luego estuvo bajo el mandato británico de Palestina, pasando a control jordano entre 1948 y 1967, y luego fue conquistada por Israel durante la Guerra de los 6 días, permaneciendo desde entonces bajo ocupación militar israelí. Pero en 1994, después de los acuerdos de Oslo, pasó a estar bajo la administración de la autoridad palestina. En Josué 7 y 8 tenemos una gran derrota. Sí, el pueblo que había vencido una ciudad de gigantes, literalmente hablando, ahora perdió con una ciudad pequeña llamada Hai. Murieron 36 hombres y el resto salió huyendo. La razón: un hombre había desobedecido el mandato de entrar derecho hacia adelante y no tomar nada, ningún bien. Este hombre era Acán, había tomado un manto babilónico, plata y oro. Dios se lo revela a Josué luego de la derrota, y lo que ocurrió con Acán después fue una forma de recalcar la obediencia y valorar la santidad que Dios exige. Nuestra desobediencia puede afectar a los que nos rodean, pero aquí hay un mensaje muy importante. El valle de Acor, donde muere Acán y toda su familia por el pecado, es llamado en Oseas 2:15 como puerta de esperanza. Aquí hay una profecía de que Dios volvería a restaurar a su pueblo que falló y pecó al igual que Acán. El texto dice así: ahora el valle de Acor será puerta de esperanza. En Josué 9 y 10 hallamos la famosa batalla en la que se detiene el sol. Había un pueblo llamado Gabaón que estaba realmente atemorizado ante Israel, y por eso los príncipes deciden encubrirse como si fuesen hombres de un pueblo lejano para hacer alianza con Israel. Josué accede y hace alianza con ellos, y luego descubre que eran uno de los pueblos de alrededor. Pero ahora no podían tomar sus tierras porque habían hecho una alianza, y esto a pesar de que Dios les había dicho que no hicieran alianzas con ningún pueblo. 5 reyes de Jerusalén se pusieron en contra de Gabaón y les declaró la guerra. Pero ahora no le quedaba más a Israel que apoyar a los gabaonitas. Sin embargo, aquí logra vencer también a los reyes del sur, y de esta forma logró tener control del norte y del sur. En síntesis, a través de 3 milagros increíbles, Dios les entrega la tierra a su pueblo: el cruce del Jordán, la caída de Jericó y la parada del sol. Finalmente, ya para cerrar esta sección, en el capítulo 12 se mencionan 31 reyes conquistados, y a pesar de que gran parte de la tierra fue conquistada, quedaron pequeños grupos cananeos que causarán muchos problemas a Israel, como veremos en el siguiente episodio. La tercera sección de este libro expone el reparto de la tierra prometida. Se le dio una ubicación a cada uno de las 12 tribus de Israel. Además, dentro del territorio habían 6 ciudades refugios. Estas ciudades eran para que se acoja allí cualquier homicida que matare a alguno por accidente hasta que haya juicio y se aclaren los hechos. Si había matado a alguien por error y sin malicia, volvería a su casa luego de que se termine el juicio. También 48 ciudades para los levitas. La intención con esto era que la enseñanza de la instrucción estuviera presente en todo el territorio. Al final del capítulo 21 leemos lo siguiente: de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron con ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Lo increíble de poder analizar este libro es comprender cuáles son las características de Dios, que Él es un Dios de pactos, el pacto que le hizo a Abraham, que guarda sus promesas, la promesa de entregarle una tierra, que cumple sus palabras, darle una descendencia como las estrellas de los cielos. El capítulo 23 y 24 es el discurso de despedida de Josué. El pueblo ya estaba en la tierra prometida, Josué había cumplido su rol y ahora, al igual que Moisés, se empeñará en recordarles no olvidar la palabra y advertirles sobre la idolatría y lo que podría pasar si se unían con mujeres extranjeras. La mezcla era uno de los problemas en los que con mayor facilidad Israel podía sucumbir. En el verso 6 del capítulo 23, Moisés dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagas mención ni jures por el nombre de sus dioses, ni los sirvan ni se inclinen a ellos. Ahora, meditemos en esto. La traducción hebrea de la palabra traducida aquí como esforzar significa ser constante, obstinado, continuo, tener coraje, hacerlo fuerte, mantenerse, hacerlo de forma urgente. Ahora veamos por qué dice Josué que se esfuercen. En el verso 15 del mismo capítulo dice así: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os había dicho, también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos sobre la buena tierra que el Señor les ha dado, si traspasares el pacto del Señor vuestro Dios, yendo hacia dioses ajenos e inclinándose a ellos. La cuestión aquí era que ellos habían hecho un pacto, una promesa con el Dios de Israel, tenían un contrato. En el capítulo 24, Josué va a hacer una recapitulación de la historia de Israel desde Abraham hasta tomar la tierra prometida y les va a incitar a tomar una decisión, o los dioses o el Dios de Israel. Y aquí Josué citará una de sus frases célebres: yo y mi casa serviremos al Señor. Lo narra así en el verso 14: ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sus padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y se preguntarán cómo termina este episodio, cómo responde el pueblo. El verso 16 dice: entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir otros dioses. Esta fue la respuesta y por eso Josué volvió a poner el cielo y la tierra como testigos de la decisión que el pueblo de Israel tomaba. Muchos ya se habían contaminado, incluso Josué les dice: eliminen los dioses ajenos que hay entre ustedes. Este era un momento serio. ¿Mantendrá el pueblo su promesa? Ya había llegado a un pacto con el Dios de Israel que era solemne. Ellos tenían la capacidad de elegir. Bien dice su palabra que seamos fríos o calientes. Examinemos nuestra vida entonces. ¿Hemos tomado una decisión? ¿Estamos fríos, calientes o estamos tibios? Hoy, al repasar este libro de conquista, se abre una oportunidad para decidir a qué Dios servir. Vimos en este episodio a un hombre protagonista, líder, que lleva al pueblo a la tierra prometida, pero un punto clave es la razón por la cual Moisés no entró. Pensemos en esto un poco. El hombre que los guió por 40 años no pudo entrar. Parecería hasta algo un poco injusto. Pero si vemos a Moisés como la representación de la ley y que la ley por sí misma no nos permite entrar a la tierra de la promesa, lo entenderíamos. La ley te prepara, pero no te salva. Necesitamos un Salvador. Por eso Dios envía a Yehoshua, a Josué, a Jesús. Estamos viendo dos historias paralelas. Josué siendo una representación de Jesús, el Salvador. Es el Mesías que nos llevará, según la profecía, a la tierra de la promesa.
Vimos también en este episodio muros que caían ante una estrategia poco usual. Esto nos hace pensar en el Salmo 119, donde una y otra vez David le pide al Creador que le enseñe sus estatutos para cumplirlos. Y lo impactante es que esta palabra aquí es hukim, que significa mandamientos irracionales. Aún esas órdenes que el Señor nos deja, que parecen no tener sentido, quizás no combinan con el sistema en el que vivimos y hasta parecen ya no ser relevantes. Y eso podríamos estar constantemente pensando. Pero si vimos hoy una ciudad-estado caer ante una orden divina que sonaba irracional, ¿vamos a minimizar un mandamiento? Que el Señor nos dé un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros para cumplir sus mandatos, aún los irracionales. Jesús, Yeshua, Yehoshua, el Salvador, dijo según Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuál es nuestra decisión hoy en medio de las naciones? Porque si lo analizamos un poco, si estamos en medio de Jericó, vivimos en un sistema que no sigue su instrucción, pero depende de nosotros a quién queremos seguir. Y amigos, nos vemos en el próximo episodio donde veremos qué pasó con el pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Habrá mantenido el pacto o no? Lo veremos con detalle. Un abrazo grande, amigos. No olvides que puedes escuchar la serie completa. Hay una lista de reproducción con los episodios en orden en YouTube, Spotify o a través de la página web www.buenasnoticiasabigail.com. Nos escuchamos el próximo viernes. Chau, chau.